Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Gálatas 6, versículos del 15 al 18. Pero antes de empezar quisiera hacerles una serie de preguntas. ¿Qué entiendes por creación? ¿A quién obedece una creación? ¿Y qué características tiene una nueva creación? ¿Quién firma esa creación? En Gálatas, Pablo nos relató la libertad del cristiano. Recordemos algunos de los pasajes de esta epístola. Y la epístola estuvo dividida en 5 grandes temas. El primero es saludos y expresión de asombro de Pablo hacia los Gálatas. Recordemos que las epístolas de Pablo van siempre iniciadas con un saludo, una salutación hacia aquel o aquellos a quien es dirigida. En este caso, vamos a ver desde el versículo 1 al 9 del capítulo 1 donde está descrito esto, pero solo recordaremos algunos de los versículos. Gálatas 1, 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La segunda parte es el llamado indirecto. Esto es el ministerio de Pablo y el evangelio. Esto fue desde el versículo 10 del capítulo 1 hasta el 21 del capítulo 2. En este caso vamos a recordar en Gálatas 2, 20, 21 lo que Pablo escribió. Y dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La tercera división es el llamado directo. Y este llamado directo es a resistir a los falsos maestros. Esto lo podemos ver desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 12. Recordemos Gálatas 3:1. Dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos, fíjense, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La cuarta división de Gálatas es la vida en el Espíritu. Desde el capítulo 5, versículo 13, hasta el 6, 10. En este caso vamos a ver Gálatas 5, 24 al 25, donde dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la quinta división es la advertencia final y la bendición. Esto es desde el versículo 11 hasta el 18 del capítulo 6. Anteriormente vimos Gálatas 6, 12 al 14, que son los que vamos a recordar. Dice así la palabra del Señor: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Inclina tu rostro, hermano, y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que hemos dispuesto mis hermanos y yo para escudriñar tu palabra.
Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos des el entendimiento necesario para escuchar tu mensaje. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, el título es La nueva creación y la bendición final. El primer punto lo encontramos en Gálatas 6:15 y es: el creyente es una nueva creación. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Todo lo que se haga en la carne son obras de la carne, incluido todo tipo de ceremonia religiosa. Ningún ritual realizado en la carne hace la diferencia en la relación personal que el hombre puede tener con Dios. Todo lo externo carece de relevancia eterna y es inválido mientras no sea el reflejo de una verdadera justicia interna. En 2 Corintios 5:17 Pablo también nos dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo. Esta afirmación es tan breve, pero también es tan profunda. Estar en Cristo es la consecuencia de la salvación que implica lo siguiente. 1. La seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo los pecados del mundo y el juicio de Dios contra los pecadores. 2. La aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. 3. La seguridad futura del creyente en el resucitado. Porque si Cristo resucitó, Él es la primicia de aquellos que habremos de resucitar también. 4. La participación de la naturaleza divina de Cristo en el creyente. Esto es, que cuando tú fuiste llamado a salvación, Cristo entró a morar en ti. La divinidad de Cristo en el creyente. En 1 Corintios 1:30 dice la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta obra es de Dios, de enviar a Cristo para nuestra redención, de enviar a Cristo a morar en nosotros. Los redimidos de Dios viven para Cristo, viviendo una vida de servicio para los demás. Somos nueva criatura, una nueva creación, y esto describe que el creyente es creado a un nivel espiritual. Se refiere a la regeneración, se refiere al nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que Jesús habló a Nicodemo. En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto refiriéndose a un nuevo nacimiento, al nacimiento espiritual. Comienzan a ser una nueva criatura los creyentes en tanto que Dios renueva la creación y la humanidad del creyente. Esta realidad que transforma la vida dio inicio cuando recibiste a Cristo como tu Salvador. Y dice el Señor: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. La gramática griega indica que la condición nueva es continua y es práctica. Esta renovación incluye también un cambio en la mente, un cambio en los sentimientos del creyente y una nueva forma de ver las cosas. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para él, una realidad de cada día, y esto guiado por el Espíritu Santo. El punto número 2 es: el creyente anda según las reglas de Dios. En Gálatas 6:16, Pablo nos instruye diciendo lo siguiente: a todos los que anden conforme a esta regla, paz
y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es la regla que el Señor ordena por medio de la carta de los Gálatas? Y la respuesta es paz y misericordia. Los resultados de la salvación, como ya mencionamos, traen a la vida del cristiano cambios en su mente, en su corazón y en sus prioridades. Y paz es lo que define la nueva relación del creyente con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Romanos 8:6 Pablo dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. También la segunda palabra de nuestra respuesta es misericordia. Por misericordia, Dios envió a su Hijo para que fuésemos perdonados y el juicio no sea más sobre aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y al decir el Israel de Dios, se está refiriendo a los creyentes judíos. Estos son los descendientes de Abraham, que además de ser descendientes físicos, también son hijos espirituales del patriarca. Punto 3, hermanos. El creyente tiene las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo se está refiriendo con este versículo a que por causa de cumplir con su ministerio ha sido perseguido, encarcelado, azotado, apedreado y dado por muerto. Estas evidencias físicas dan fe de la autenticidad de su ministerio. En 2 Corintios 11, 23 al 27, Pablo nos amplía más esta descripción, diciendo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Refiriéndose a aquellos que lo acusan de enseñar una doctrina diferente. Pero les dice: ¿son ustedes ministros de Cristo? Y la respuesta de Pablo es: yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A Pablo le molestaba que los falsos maestros engañaran a los creyentes, por lo que tuvo que referirles las dificultades que ha padecido para servir a Cristo, dando así autenticidad a su ministerio. El apóstol Pablo experimentó aún más conflictos y humillaciones que las descritas en estos versículos. Todo por causa de su ministerio para servir a Cristo. Pablo sacrificó su vida por el Evangelio, lo que los falsos creyentes nunca hicieron y nunca harán. Las pruebas y heridas que el creyente experimenta por Cristo moldean su carácter, prueban y demuestran su fe y lo preparan para la obra del Señor. ¿Y tú, hermano? ¿Qué has padecido por el ministerio? ¿Estarías dispuesto a padecer por servir a Cristo? Vayamos al punto número 4. El creyente es bendecido por gracia en el Señor Jesucristo. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta fue la
el sello de despedida hacia los Gálatas. La epístola de Pablo a los Gálatas declara con énfasis la libertad del cristiano. Sin dudar, los primeros cristianos en Galacia deseaban ver crecer su vida cristiana, pero eran confundidos por los falsos maestros que enseñaban que su crecimiento solo sería posible si cumplían ciertas reglas judías. La despedida de Pablo en esta carta es una oración para que la gracia sea en el espíritu de los oyentes de esta. La bendición final de Pablo es una exaltación del Evangelio de gracia sobre cualquier teología de justicia elaborada por obras fabricadas por los hombres. Efesios 2, versículos del 8 al 9, también Pablo nos recuerda esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es la bendición mayor para el creyente, pero el mayor propósito que cumple es la gloria eterna de Dios, por haber dado a los creyentes su gracia y bondad infinitas. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos recuerda que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y en conclusión, hermanos, qué extraño resultaría ver que un prisionero, al ser liberado, deseara regresar a la celda de donde ya fue liberado. O qué inesperado sería ver que se suelta un animal de una trampa y que éste quisiera regresar a ella. Pero fíjate, es más triste ver a un creyente que ya ha sido liberado del pecado y verlo regresar a una vida llena de pecado. Si tú ya has creído en Jesucristo y le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, ya has sido liberado del pecado y de su condenación. Pablo nos ha exhortado en esta carta a los Gálatas para no volver a una vida de esclavitud. El creyente debe de usar su vida para servir y seguir a Cristo, para servir a Dios sirviendo a los hermanos. Y tú, amigo, ¿aún no has creído en Cristo como tu Señor y como Salvador de tu vida? Rinde tu vida al llamado del Espíritu Santo. Arrepiéntete de tu vida de pecado. Llama a Jesús a tu vida para que puedas llamarlo Señor y Él sea el Salvador de tu vida. Y repito la despedida de Pablo a los Gálatas, pero ahora dirigida hacia ustedes, mis hermanos. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente. Y gracias por tu mensaje del día de hoy. Permite, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, para vivir en esa libertad a la que tú ya nos has llamado. Y aquellos que escuchan por primera vez este mensaje, guíalos, Padre bendito, con tu Espíritu Santo, para que puedan clamar a tu misericordia y el Espíritu Santo los llame a salvación, llamándolos hacia Cristo Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.